web show muy especial para conectar las comunidades, donde converge la simpatía, el encanto y la buena onda. En un espacio dedicado a ti. Aquí comienza un nuevo capítulo de El Web Show de Vivi Kreuzberger. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les voy a contar que hoy tenemos grandes invitados. Vamos a hablar de la energía nuclear y ya está junto a mí don Gonzalo Gutiérrez. Vamos a darle un tremendo aplauso. Les voy a contar que Gonzalo es profesor asociado del Departamento de Física, Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. También es expresidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Va a venir también Sara Larraín, que viene un poquitito atrasada, así que Gonzalo, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Vivi. Bueno, de todas maneras, vamos a hablar del tema de la energía nuclear, y yo creo que ustedes desde ya empiecen a mandar sus preguntas. ¿Por qué? Porque resulta que hoy día se está dejando en manos de los especialistas, que todos decidan. Y yo he entrevistado en los últimos días muchas personas acá y me ha llamado mucho la atención lo desinformada que la gente está. La gente dice, no. Le digo, ¿sabes de qué se trata? ¿Sabes por qué no? Y por eso que queremos que a través de nuestro programa también se puedan tomar su propia decisión, armar un poco una idea y tener claro el por qué y por qué no. Y también, Gonzalo, siempre estamos en la contingencia. Yo me imagino que tuviste ayer, desgraciadamente, lo acontecido con los muchachos de la PDI. Sí. Y lo impresionante que es ver en Chile, algo que aquí en Twitter, tú me decías que no eras tuitero, le pusieron el Rambo chileno. Este caballero que, si uno lo ve en la calle, un señor de 68 años, peladito, hubiera pasado al lado, era casi un abuelito. Pero cuando uno ve la imagen y ve esta cosa de el prontuario, 10 años buscándolo, 10 órdenes de detención, un prontuario increíble, la casa armada hasta los dientes, uno se pregunta cómo una persona así anda dando vuelta por la calle. Exacto, no, una cosa impresionante. Bueno, nosotros rescatamos aquí algunas de las cosas que dicen en Chile, en Twitter, y aquí una persona pone, de lo que se salvó Obama, el Rambo chileno, así da susto andar por la calle. Después dice, la verdad que Rambo era una alpargata al lado de Ítalo Noli, medio arsenal que se gastaba, lo habrá traído de Vietnam. Y bueno, así de alguna manera yo diría que esto en Chile la cosa está cambiando. Y de verdad uno pregunta, ¿esto no había pasado antes? Me imagino que claramente no. Y nos tendremos que acostumbrar a un nuevo Chile. Tendremos que pensar que las cosas están cambiando. ¿Qué opinas tú? Sí, hay varios elementos que hacen ver que efectivamente creo que están cambiando las cosas. Rescato lo primero que decías tú sobre la energía nuclear. Creo que lo que debe abrirse aquí es un debate amplio donde la ciudadanía opine sobre la energía nuclear, porque este no es un aspecto de técnico. El aspecto técnico en energía nuclear es bastante claro y bastante, no sé si simple entenderlo, pero se puede entender. Pero la decisión la debe tomar la ciudadanía en conjunto. Mira, aquí una persona pregunta, Costillar se llama, dice, ¿cuánto material RA se necesita para generar energía equivalente a Colbún? Material RA. No tengo idea a qué se refiere con RA. ¿Reactivo será? A ver si puede aclararlo. Pero yo me imagino que la gente está poco informada. ¿Dónde se puede informar? ¿De dónde puede sacar material? Porque, por ejemplo, este último viernes Chile firmó un acuerdo con Estados Unidos. ¿De qué es ese acuerdo? ¿Qué es el acuerdo que se firmó? Mira, el acuerdo que se firmó y que la gente puede verlo en la página web de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, www.sechen.cl, ahí lo pueden bajar, es un acuerdo sobre cooperación amplia en materias nucleares. ¿Qué significa eso? Eso significa que Chile tiene energía nuclear, desde el año 65 tiene una comisión que produce distintas aplicaciones nucleares. Por ejemplo, las más comunes son para medicina.
el nacimiento de la medicina nuclear, ya sea en términos de tratamiento de enfermedades o de diagnóstico de enfermedades, rayos X, radiografía PET, tratamiento cáncer de tiroides, Porque etcétera. eso te pregunto yo, por ejemplo, yo tuve cáncer de la tiroides y me dieron yodo radioactivo. Exacto. ¿Eso que yo tomé tiene que ver con esto? Tiene que ver exactamente con esto. Si no tuviéramos una Comisión Chilena de Energía Nuclear y que el primer presidente fue un médico, fue el doctor Cruz Coque, que había sido diputado, etcétera, año 75, precisamente por eso, porque hay una serie de diagnósticos que tienen que ver con la radiación que son muy útiles para la medicina. Ahora, cuando yo tomé eso, que efectivamente a mí me lo dieron en Estados Unidos y son cuáticos, entonces fue una pieza especial. Esta cosa venía como así como en las películas, en una cuestión aparte. El gallo estaba vestido entero. Yo tuve que chupar esto con una pajita y luego me encerraron en una pieza. Estuve encerrada no sé cuántos días y venían, me pasaban igual que los presos, la comida por una parte y venían cada 2 días y pasaba una persona por afuera con una cuestión y si sonaba seguía adentro. Y al cuarto o quinto día, cuando dejé de sonar, recién pude salir, pero estuve encerrada durante 5 días, sin ver a nadie, sin hablar con nadie, sin estar en contacto con nadie, básicamente porque yo estaba radioactiva. Exacto. Yo lo que distinguiría son 2 cosas que están mezcladas, yo creo, en el debate. Un asunto es el uso de la energía nuclear para producir electricidad, que es lo que se llama energía nucleoeléctrica, y para lo cual tú requieres de grandes reactores como por ejemplo los de Japón, o en Estados Unidos hay 104 de eso, etcétera. En Chile no tenemos esos reactores para producir energía nucleoeléctrica, pero lo que sí tenemos es reactores experimentales para producir radioisótopos que se usan en la medicina. O sea, ¿el acuerdo que se firmó tiene que ver con la medicina o tiene que ver también pensando, por ejemplo, esa planta que hay en La Reina? Sí. ¿Qué se hace ahí? En esa planta que está en La Reina funciona solo una vez a la semana y lo que se hacen ahí son radioisótopos. Hay, por ejemplo, estos de yodo y hay otros de tecnecio y otros radioisótopos que decaen muy rápido, o sea que para que sirvan en los exámenes tú debes ingerirlo y eso tiene una vida media de 8 minutos o de media hora o de un día. Entonces esos radioisótopos no se pueden importar, tú no los puedes traer de Brasil y de Alemania porque el tiempo que demora es mayor. Entonces tienes que tener aquí la máquina que produzca esos radioisótopos y para poder ingerirlo. Eso es lo que se hace en el centro nuclear de La Reina. Aquí, por ejemplo, me preguntan, ¿y dónde se botan los desechos? Los desechos se dejan, en el caso nuestro, y en general así es en todas partes, se dejan en piscinas adecuadas para eso que están junto al reactor, al lado, en agua, tapados con agua, y esos no salen a ninguna parte. Pero ¿y con el tiempo que pasa con ese agua, con esa piscina? A medida que pasa el tiempo, va decayendo la radioactividad. La radioactividad tiene lo que se llama una vida media. Por ejemplo, tú puedes tener uno de estos átomos radioactivos muy potente que en el medidores esos que tú comentabas, por ejemplo, el medidor Geiger suena tic, 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 tic. Al otro día suena tic, tic, tic. En 10 días más suena tic, tic. Y después de un tiempo ya no tiene radioactividad que sea dañina para el ser humano ni para la vida. Entonces, a medida que tú lo dejas ahí, eso va decayendo de radioactividad y después lo puedes incluso manipular y sacar. Dime una cosa, y ahora que se produce y que empezamos con este debate con respecto a tener la energía a través de una planta nuclear, ¿está ese debate en algún momento en carpeta o realmente ese debate surge a raíz del terremoto y el maremoto en Japón? Mira, ese es un buen punto. Ese debate, como debate público, creo yo que no ha estado en carpeta, pero quisiera hacer un recuento más o menos histórico. El año 65 se creó la Comisión Chilena de Energía Nuclear. El año 69 ya hubo un primer grupo de estudio para ver si podíamos tener energía nucleoeléctrica, o sea, electricidad a partir de radioactividad. Después se desechó porque no era conveniente en términos económicos. El 76 nuevamente hubo un grupo de estudio que estuvo más o menos hasta el 79. Nuevamente se desechó porque en términos económicos, en competición con hidroeléctrica u otro tipo de energía, no era útil. Después en los años 80 hubo nuevamente otro grupo de estudio. Y finalmente, ¿por qué se puso en carpeta hace 4 o 5 años? Porque el año 2007 hubo una crisis
energética muy grande en el país. Sí. Argentina cortó el gas, no tuvimos otras fuentes de otras partes tampoco, entonces se dijo lo que hay que tener es una matriz energética diversificada. O sea, eso quiere decir que tengamos gas natural, carbón, petróleo, energía eólica, energía maremotriz, y también se dijo, bueno, ¿por qué no energía nucleoeléctrica? Si en otros países está. Entonces se hizo un grupo de estudio que lo convocó la presidenta Bachelet, a pesar de que ella no es pronuclear, ella no le gusta la energía nuclear, derechamente lo dijo, pero como estadista tenía que pensar en el país y no cerrarse en una discusión en que el país después decidirá si es útil o no. Ya, ¿y ese grupo de estudio a qué conclusión llegó? Ese grupo de estudio, que también los auditores y los televidentes lo pueden bajar, que está en el Ministerio de Energía, se llama Informe de la Comisión Zanelli. Ese grupo de estudio llegó a la conclusión que la energía nucleoeléctrica no era descartable para el país, que podía ser posible. Ellos no la promueven, pero esa era la tarea. ¿Esto puede ser en Chile o no? Y dijeron sí, es posible. Lo interesante es que en ese grupo de estudio había un solo físico, que es Zanelli, que no es físico nuclear, es físico de agujeros negros, nada que ver. Y los otros eran un matemático. ¿Y por qué hace ese alcance? Porque fue un grupo que a propósito se convocó de gente ciudadana, digamos, de gente de un grupo de buena voluntad. De buena voluntad, sí, gente como los sabios de la tribu. Ya. Que no eran físicos nucleares, porque los físicos nucleares evidentemente les gustaría esto porque mal que mal en eso trabajan. Pero dime una cosa, aquí hay una cosa política, hay una cosa de lucas, hay una cosa de qué. O sea, ¿por qué hay gente que está tan a favor y por qué hay gente que está tan en contra? Yo diría todas las anteriores, de las que dije. Ya. Y podemos ir analizando eso. Primero, hay un grupo de personas que necesitan, o de empresas que necesitan energía en 10 o 20 años más. Ese es un cálculo que se hace en el país que también es debatible, de que tenemos que, si seguimos creciendo el 6% anual, si seguimos creciendo como estamos, y si queremos ser país desarrollado en 10 o 15 años más, como Portugal, por ejemplo, necesitamos crecer al doble en el consumo de energía. Uno lo puede tomar que la energía es una materia prima necesaria y necesitamos crecer al doble. Y si tú haces los cálculos, pero también es debatible, por eso te digo, yo no estoy defendiendo eso, pero ese es el argumento. Ya. Si tú haces los cálculos en detalle, ves que con la energía hidroeléctrica ya no quedan casi ríos en la zona de aquí a Puerto Montt, y lo hidroicén va a ser un pequeño avance, pero no sustancial para ese efecto. No tendrías que ocupar energía a carbón fuertemente, con el problema de las emisiones de carbón que podemos conversar después. El petróleo se está acabando en el mundo y va a empezar a subir. Entonces la conclusión es que llega, hay una ventana de tiempo, unos 20 años, en que nosotros vamos a necesitar el 2025 el doble de energía, y con las fuentes que tenemos ahora no podemos llegar a eso. Entonces dicen, pero hay energía nuclear que se puede ocupar para eso. Bien, y ahí quedó instalado el tema de empezar a analizar la energía nuclear. Déjame hacerte, antes que pasemos a la pregunta que te haría yo en este momento, dice, por ejemplo, aquí la gente pregunta, para la energía nuclear se necesita uranio. Exacto. ¿Uranio hay en Chile o hay que comprarlo? Mira, en Chile hay mineral de uranio. Hay minas de uranio, se tiene que hacer una prospección más detallada. Se ha hecho la prospección menos del 10% del territorio y ya se ha encontrado. Entonces la idea es que tú podrías tener ese uranio, pero lo que hay que hacer para ocuparlo en reactores es enriquecerlo. El proceso de enriquecimiento de uranio nosotros no lo tenemos. Y después dice, la idea de la opción nuclear en Chile, dice el Chucao, era antes del terremoto, pero ahora después del terremoto de Japón. ¿Seguirá siendo lo mismo o es ahora donde entra el debate al Chile ser un país igual de sísmico que Japón? Claro, no, yo pienso que evidentemente ahora se complica la opción nuclear como estaba planteada antes del terremoto de Japón. Claramente. Entra, claro. El debate debería haber estado de antes, pero ahora se hace más
fuerte el debate y hay que tomar muchas mayores providencias si es que se pretende poner energía nuclear eléctrica en el país. De esa forma. Bueno, yo les contaba que nosotros, nuestra idea era, por supuesto, ver dos caras de la moneda, y ya está con nosotros Sara Larraín. Sara, ¿cómo estás? Pasa nomás. Toma asiento. No te preocupes, Sara, mucho gusto. Les vamos a contar que Sara es profesora de artes plásticas, ecologista, política también. En 1999 se presentó como candidata presidencial independiente, miembro fundadora de la oficina del Greenpeace en América Latina, y actualmente es directora del programa Chile Sustentable. Sara, estamos hablando con Gonzalo de varias cosas, hemos hablado ya de alguna manera. ¿Qué necesitan? Córrete más adelante, Sara, si aquí estamos como en la casa, siéntate. Aquí la gente, te voy a contar que a través de Twitter están preguntando, con Gonzalo hemos avanzado bastante, un poco en que él nos cuente qué es lo que se ha hecho hasta el momento, dónde la gente puede ver las cosas que se han hecho de energía, qué hay de energía hoy día, qué es. Lo que queremos aquí es que la gente se informe. ¿Por qué? Porque de alguna manera hoy la gente como que esperara que o los estatistas, o la ciencia, o los científicos tomaran las decisiones. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Es que la población sepa el por qué sí o el por qué no. Que cada uno de las personas pudiera de alguna manera a lo mejor escuchar las opiniones que tienen las distintas personas que pueden estar metidas en los temas, y a partir de eso decir, ¿sabes qué? Me parece bien o me parece mal. Sabemos que de aquí a un par de años, tú me decías 2020 o 2025, claro, la energía que tenemos hoy día no nos alcanza. El Chile va a seguir creciendo y necesitamos nuevas alternativas. ¿Cuáles son las que propones tú? A ver, Vivi, yo creo que es súper importante entender de que hoy día la política energética no está centrada en una solamente satisfacción de la demanda. Y por lo tanto nosotros vamos a mirar que un país requiere una energía exponencialmente en aumento. Lo que se señala que el país va a duplicar su matriz al año 2020, triplicar al año 2030, es un crecimiento exponencial que la verdad, Vivi, no está ocurriendo en ninguna parte del mundo. Al menos aún en los países de la OECD, del cual nosotros somos miembros, sino que al contrario, hay dos áreas de la política energética. La primera es satisfacción de la demanda, la segunda es gestión de la demanda. ¿Pero tú consideras que no habría que ir creciendo de esa forma? Con esas proporciones en ninguna parte del mundo, ni siquiera Chile. Chile, las proyecciones que se hicieron en el pasado de crecimiento vinculado de la energía vinculado al crecimiento económico no se han cumplido. Y además hoy día la política energética de gestión de la demanda a través de eficiencia energética, de mejora de artefactos domésticos, iluminación, motores en la minería, etcétera, etcétera, hay un desacople entre el crecimiento de la economía y el uso de energía. Las economías se hacen menos intensivas en energía. Entonces, si tú ves, por ejemplo, la curva de crecimiento energético de Alemania o de la OECD o de California, tú vas a ver que sigue creciendo la economía, pero se estabiliza porque las sociedades se hacen más eficientes. Entonces, en Chile estamos dando una mirada y estamos presentando a la sociedad chilena casi como una campaña del terror que tendríamos que echar hasta la ciudad de Santiago entera a la chimenea para poder alimentar a este país con una voracidad energética impresionante, y la verdad es que no es así. Incluso la minería. Pero yo pregunto ya, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Hay una serie de escenarios energéticos que son los que se proyectan, y tú vas a ver que en general lo que proyecta el gobierno es que Chile tiene dos alternativas. Uno, o seguimos con la hidroelectricidad, o si no hacemos gran hidroelectricidad, llámese 2 puntos hidroaicén, que son 2.700 megas, es decir, un paquete grande de responder a la energía, tenemos que irnos a carbón. Y entonces hoy día se está poniendo a la sociedad chilena entre dos alternativas únicas de grandes proyectos, que en el caso del carbón corresponde a Castilla, 2.100 megawatts. Entonces la sociedad chilena hoy día la presentan como que no hay otras alternativas, en circunstancias que el mundo va avanzando, y todos los últimos estudios que ha hecho acá Fundación Chile, empresas eléctricas, que son los que distribuyen la energía que genera Endesa, Colbún, etcétera, hay una serie de alternativas en las cuales el país puede avanzar en los próximos años en un 15%, lo puede obtener de eficiencia energética.
Aproximadamente un 40% lo puede obtener a través de energía eólica, geotermia, energía pequeña hidráulica, y entonces tú armas una matriz que es mucho más eficiente, en el sentido de que usas los recursos que el país tiene, te haces más independiente del mercado de los combustibles, que hoy día a nivel internacional, cuando hay una guerra en Irán, o hay una invasión en Irak, o la guerra civil en Libia, tú vas a ver que el precio del petróleo se va para arriba y vamos gastando. O sea, es una vulnerabilidad impresionante tener los niveles de dependencia que tenemos. Entonces, te dan matrices que son mucho más diversas, y matrices que al mismo tiempo tienen menos impactos ambientales sobre la atmósfera y menores costos. Mira, la gente nos va escribiendo y, por ejemplo, una persona dice, pero las hidroeléctricas matan el medio ambiente, desaparecen los ecosistemas. ¿Tú estás a favor de eso? A ver, lo que pasa es que tú la hidroeléctrica la puedes construir de distintas formas. Tú puedes inundar 5.000 hectáreas, o tú puedes hacer centrales de pasadas en las cuales tú sacas parte del río, lo metes en un túnel, pones la turbina adentro y devuelves el agua al río. Es decir, hoy día la comunidad internacional, después de las grandes batallas que confluyeron en la Comisión Mundial de Represa en Naciones Unidas, donde estaban los pueblos indígenas, los campesinos, el Banco Mundial y las grandes empresas, se llegó a un acuerdo. Y hoy día es excepcional, es raro que se estén haciendo mega represas que tienen que relocalizar millones de personas a nivel mundial. Hoy día, en general, todas las empresas están yendo hacia, digamos, tener proyectos más pequeños con menos impacto sobre el medio ambiente y menos impacto sobre las comunidades locales. Entonces, la hidroelectricidad sí, pero depende de qué forma y dónde. Ahora, yo, el eolítico, ¿cómo se llama? La energía eólica. Eólica, yo tengo un problema importante. La eólica realmente puede llegar a ser el 40%, podemos llegar a tener, Chile tiene la posibilidad de que el 40% sea de energía eólica. Renovables en general. Claro, renovables en general yo diría, eólica no solamente, pero hay aspectos técnicos ahí que dificultan. Porque eso es lo que yo había escuchado, que de alguna manera... Lo que pasa es que son lo que se llaman en la ley. Si tú miras la definición en la primera reforma de la ley corta, el año 2004, durante el gobierno fines del gobierno del Lago, se introdujeron estas nuevas energías en la definición en la ley eléctrica, porque antes no existía. Y por eso se llama energías renovables no convencionales, porque no es la gran hidroeléctrica que nosotros conocimos en el pasado. Son renovables no convencionales, y ahí están la pequeña hidráulica, la geotérmica, que sale de las termas, los volcanes, etcétera, la eólica del viento, la solar, los paneles solares, etcétera. Yo en otros países las he visto, pero tengo entendido que son el 5%, o sea que de alguna manera son muy pequeñas cantidades. No, lo que pasa es que tú no puedes hacer solamente eólica 40%. Porque la eólica tiene el problema de que el viento no sopla igual que meterle carbón a la caldera todo el tiempo. La geotérmica sí. Tú puedes llegar a 40%, ¿por qué? Porque la geotermia está todo el tiempo tirando calor hacia arriba y tirando fuerza, presión. Entonces, tú puedes estar, se dicen, energías a firme. Tú puedes estar presente las 24 horas del día del sistema. Entonces, es enormemente importante usar la eólica para trabajar en los horarios punta, entonces suplir eso con las afirmes, que pueden ser gas natural, que puede ser geotérmica. Lo mismo pasa con la solar. Entonces, por eso tú siempre en las matrices energéticas de los países tienes que tener un mix, tienes que tener una diversidad. Mira, aquí la gente sigue un poco comentando. La idea es que todos puedan ir participando. Aquí JM Donen dice, pero los ríos se están secando. ¿Cuán seguro es generar con agua? La pregunta es para ambos. Mira, bueno, eso es cierto. La energía hidroeléctrica tiene ese problema. Cuando hay lluvia es muy buena, cuando hay sequía 2 o 3 años estamos en dificultades. Por eso precisamente hay que tener una materia energética diversificada. Ahora, lo que me gustaría decir algo sobre lo que tú preguntabas, la eólica puede ser el 40%, si tú estás de acuerdo con el hidroeléctrico, no, etc. Yo creo que el problema que hemos tenido aquí en Chile es que estamos discutiendo proyectos individuales en forma aislada. Y lo que se necesita un debate global es el debate de qué matriz energética o qué fuente de energía necesitamos. Y si tú llegas a eso, llegas a la conclusión que dice Sara. Eso tiene que ver con el país que queremos construir. Por eso yo al comienzo te decía, hay estudios que dicen que debemos doblar la cantidad de energía. Entonces uno debería preguntarse, ¿y por qué la debemos doblar?
Entonces algunos dicen porque hay muchos proyectos mineros en el norte que si es que no tienen la energía suficiente no se van a poder desarrollar. Entonces al final se llega a la conclusión de que la mayor cantidad de energía, por lo menos en el norte, va a ir para las mineras. Y las mineras, no podría decir, la mayoría de esas son mineras privadas. Bueno, entonces es un problema global que tenemos que pensar qué país queremos y sobre esa base qué energía necesitamos. Eso era una otra pregunta que decía aquí, da la impresión que los intereses económicos están, esto es para algunos, digamos, y el impacto es para todos. Vamos a hablar con Rodrigo. Rodrigo es un chileno que está en Japón, estaba en Japón, durante el terremoto y vivía en Shida. Está a 250 kilómetros de la planta de Fukushima y llegó recién hoy a Japón en estos vuelos coordinados por la Cancillería chilena. Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias. Oye, bueno, me imagino que todavía estás, no sé, impresionado, complicado. ¿Cuán difícil fue para ti en el lugar en que tú estabas el terremoto? ¿También tuviste complicaciones con el maremoto? Con el maremoto no, con el tsunami no, pero con el terremoto sí. Yo estaba en un tercer piso de un edificio de 11 pisos y comenzó a balancearse el edificio y nos dimos cuenta de que con mis amigos, con los que estábamos en el edificio, que no se detenía, que no paraba y empezamos todos a salir del edificio y el terremoto fue bastante largo, duró como 5 minutos, un poco más de 5 minutos y se movía muy fuerte. Wow. Pero afortunadamente no me pasó nada. No te pasó nada. Ni a mí, ni a mi esposa, ni a mi hijo tampoco les pasó nada. Bueno, donde nosotros vivimos. Eso es maravilloso y al final es lo más importante. Pero tú decides venirte porque estás de alguna manera cerca de la planta de Fukushima y la pregunta es, ¿cómo se viven estos días? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decides venirte? ¿Qué es lo que te hace tomar esta decisión? Sí, nosotros decidimos venirnos por muchas razones, principalmente por el tema de la radiación, por lo de las plantas nucleares y por lo de los terremotos también. Lo que pasa es que Japón está muy cerca de varias placas, entonces el terremoto que afectó la zona de Sendai, de Fukushima también, está más lejos de donde yo vivo. Pero lo que pasa es que los japoneses están pronosticando otro terremoto más fuerte en la ciudad, en la región donde nosotros vivíamos. Entonces, ahí nos sorprendes a todos, digamos, nosotros no sabíamos. Pero dime una cosa, de alguna forma yo me imagino que tú tienes que haber sentido esto con el mismo impacto que nosotros en Santiago sentimos cuando tembló, cuando terremoteó en Concepción, digamos, es más o menos la misma proporción por el kilometraje al que estabas. Ahora, la gran diferencia es que tú estás cerca de la planta, tú tienes tu hijo pequeño, estás tú también, y me imagino que tú vives allá ¿hace cuánto tiempo? Hace 10 años más. Hace mucho tiempo ya. O sea, y tú decides venirte porque me imagino que les informan a ustedes que por una cosa de seguridad es mejor salir por todo esto nuclear. Claro, sí, claro. Por ejemplo, se advirtió, que mejor que evacuaran la zona en un radio de 30 kilómetros. Pero eso para ser sincero, no lo creíamos. Nosotros pensamos que hay que salir de ahí, que había que salir de ahí lo antes posible, a más o menos un radio de 100 kilómetros. Y por ejemplo, en Tokio ya se estaba detectando
radiación más de lo acostumbrado. De hecho, en estos días ya se detectó agua, o sea, radiación en el agua, y para los niños no se les recomienda, a los menores de 1 año se les recomienda que no beban esa agua. Pero nosotros, claro, estábamos cerca, vivíamos cerca de ahí y nos decidimos alejarnos de ahí, o sea, venirnos a Chile, por eso, porque teníamos miedo, yo tenía miedo por mi familia, preferí que estuvieran en mejores condiciones acá en Chile. Oye, Rodrigo, de alguna forma, si tú vives allá hace tiempo, ¿tienes familiares que de alguna manera estuvieron el 28 de febrero aquí en Chile para el terremoto nuestro? Sí, mis papás, mi familia, mis hermanos pasaron acá. Mi papá justo en esa fecha andaban de vacaciones en Chiloé y estuvieron por allá en Chiloé. Mi familia estábamos como todos divididos, todos separados. Y de alguna manera hoy día, cuando has podido como comentar una historia con la otra, ¿cuáles ves que son las grandes diferencias? Es complicado comparar porque o sea, en realidad no puedo comparar porque yo no viví la situación de acá en Chile, pero sí les puedo decir que tengo mucha pena, tengo mucha tristeza por lo que ha pasado en ambos países, pero como viví el terremoto y el tsunami allá en Japón, fue terrible, fue devastador. Aún sigue mucha gente desaparecida y nosotros con mi esposa veíamos las noticias todos los días y la gente que por sí misma estaba buscando a sus familiares, la gente que estaba en albergue, en verdad todavía estamos mal con eso, o sea, nosotros, por ejemplo, ahora estamos acá en Chile, entre comillas estamos como seguros, pero aún seguimos con la mente allá, con las preocupaciones de allá, con el temor de que todavía tenemos familiares allá y amigos, entonces es como un poco complicada la situación. Y por lo que pasó acá en Chile, también nosotros estábamos súper preocupados, yo y mi familia. Bueno, lo maravilloso es que tenías la alternativa de que podías volver o venir a tu país, de que podías salir de allá, venir a un lugar donde están los tuyos. Y la verdad que quería preguntarle, doctor, profesor, si de alguna manera siente usted que él, al estar a 250 kilómetros, ¿tiene algún tipo de riesgo? Por lo que se conoce de la situación de Japón, yo leí ayer la información en el Organismo Internacional de Energía Atómica, a 250 kilómetros no hay riesgo. Eso es lo que sí, de acuerdo a las informaciones que se tienen. Bueno, Rodrigo, la verdad que te agradecemos, nos alegramos mucho de que estés con los tuyos, aunque haya sido en estas condiciones, y la verdad que bueno, a rearmarte y ojalá por allá pueda todo normalizarse lo antes posible para que puedas volver. Muchas gracias por este contacto. Ok, de nada. Muchas gracias. Sí, yo entiendo, yo comprendo la situación de Rodrigo, porque lo que ocurrió es que hubieron informaciones muy contradictorias. Por un lado, la industria nuclear no planteó desde el principio la situación real, el gobierno tuvo que contradecirse, entonces la verdad es que el gobierno perdió credibilidad y la gente se asustó, porque finalmente sintió que no estaba protegida o que las autoridades no le estaban dando la información para sentirse protegida. Entonces, cuando les empiezan a dar las pastillas de yodo después de la primera ola de radiación, después de la primera explosión, y la gente entendió de que bueno, que el yodo y el cesio que salió a la atmósfera ya podía haberlos afectado, se generó una situación de pánico, y yo creo que la verdad es que Rodrigo es un fiel exponente de esa situación, porque a diferencia de un derrame de petróleo que tú lo ves, que está ahí, la radiación la verdad es que tú no la ves. Puedes que Rodrigo a 200 kilómetros le llegue un alimento, un pan o el agua de un río. Entonces, la verdad es que es una situación muy compleja, porque es un tipo de radiación que no es palpable como la contaminación que nosotros estamos acostumbrados a ver, digamos, de un derrame de petróleo en el mar o un derrame de cualquier otro producto químico. Entonces, yo creo que eso, más esta información
media secreta o media contradictoria, yo creo que generó en la situación, en la sociedad japonesa, una angustia adicional. Es gente que había estado enormemente golpeada y estresada por el sismo y por el tsunami. Entonces, agregar esto que no termina, que todavía no tiene un desenlace, es una situación de un estrés muy profundo en frente a un peligro que uno no tiene la posibilidad de dimensionar visualmente. Entonces yo creo que es prudente, sobre todo si tiene un hijo pequeño y todo, es prudente tratar de alejarse, aunque a lo mejor objetivamente no llegue una radiación mayor a 200 kilómetros, pero es un instinto de sobrevivencia que es más allá de una racionalidad, porque obviamente Rodrigo probablemente no tiene el aparato para estar midiendo la radiación día a día. No, yo creo que además, igual para los japoneses, ellos lo han hecho con muchos extranjeros, porque prefieren que claramente estén fuera, porque es menos comida, es menos agua y es menos gente de la cual tienen que hacerse cargo. Ahora, ¿tú querías decir algo? Sí, sobre que es cierto, en la industria nuclear yo creo que está al debe en términos de la información transparente para la gente. Ahora, puntualizar algo porque puede confundirse. Que las cosas no se vean con los 5 sentidos que tenemos no significa que no se puedan medir ni se pueda tener claro. La radiación se puede medir con precisión en cualquier lugar, para que la gente entienda. Entonces, no es que yo no sé aquí si me está llegando radiación o no. Claro, una cosa es que le informen y otra cosa es que no la sepan. Yo ahí también creo... Lo que pasa es que la gente no tiene el aparato. Claro. O sea, no es como el celular. Pero aquí en este caso hay monitoreo continuo en distintas partes, tú lo puedes seguir en la OIEA. Entonces es bueno puntualizar que porque es un asunto físico concreto de medición. Aquí se dice, ¿se aprendió algo de los reactores? ¿Se aguantaron el terremoto? Se aprendió, yo creo, bastante van a tener que sacarse conclusiones muy en detalle. Yo creo que lo que más ha sorprendido aquí es que hayan fallado de esa manera las medidas de seguridad de Japón en este tipo de reactores, en el sentido de que no tenían los backups eléctricos, de que no previeron la situación del tsunami, etcétera. Yo creo que ahí va a haber una investigación muy profunda porque hay aspectos técnicos, pero yo creo que hay aspectos también del propio regulador japonés, de acuerdo a la información que se tiene, que no fue transparente en este caso ni en regulaciones anteriores. Entonces creo que va a salir muchas enseñanzas en el sentido de la regulación, de la fiscalización de los elementos y reactores nucleares y del diseño que deben tener estos reactores. Ahora, tengo entendido que el problema no fue el terremoto, sino que fue el tsunami. ¿O fue el terremoto? Exacto. No, de acuerdo a las informaciones es el tsunami. Ya. Yo esperaría la investigación final para saber cuánto afectó el terremoto y cuánto afectó el tsunami. Esas informaciones no se tienen todavía de manera clara, porque la gente precisamente, lo más entendido, están trabajando ahí, son solo telegráficos tipo Twitter las informaciones que entregan. Entonces lo que ha ocurrido en el mismo reactor no se conoce. Ahora, los reactores eran de un diseño antiguo, pero el asunto es que estaban licenciados, y eso significa que es como que tú andas en un automóvil antiguo pero está con la revisión al día. Exacto, eso quiere decir que está apto para estar ahora. Entonces no eran de tercera generación sino que de segunda, pero estaban licenciados. Entonces hay un error, no se puede licenciar esos de segunda generación. No sé, hay una serie de bemoles que hay que analizar en este caso. Y si nosotros nos vamos aquí a Chile, a nivel país, por ejemplo, podemos poner algunas de las cosas que se han dicho últimamente sobre la necesidad de la energía nuclear. El presidente Piñera dice: no podemos tener ni miedo a aprender y a conocer mejor todas nuestras fuentes de energía. Lo dijo el 16 de marzo. Inspe, el ministro del Interior, dice: el país tiene que prepararse para el debate de la energía nuclear. Y después, el pasado viernes, se firma este acuerdo que tú me explicabas, que es un acuerdo que tiene que ver con respecto a la cooperación de la materia de energía nuclear, que habla no necesariamente de la energía eléctrica, sino que energía nuclear, pensando también en medicina y en otro tipo de cosas. Y yo le preguntaba a Sara, para que la gente pueda informarse y pueda también hacer su, digamos, tener su propia idea. Tú decías que podían haber muchas otras alternativas. ¿Por qué la energía nuclear no? A ver, yo creo que
Yo creo que es lamentable el terremoto y el tsunami de Japón, pero la verdad es que para Chile ha sido absolutamente providencial, Vivi, porque nosotros íbamos hacia poner muchos recursos, tanto del área ciencia y tecnología, como de dinero de todos los chilenos, que son, digamos, de la política pública, para financiar investigaciones, estudios, en una opción que desde nuestra perspectiva, y Japón, el modelo de la seguridad nuclear lo ha mostrado, no es compatible la energía nuclear de potencia para energía con la inestabilidad geológica de los países sísmicos. Yo creo que es un riesgo adicional que hace que, para ser absolutamente segura, debiera haber una nueva tecnología con muchas mayores resguardos y que probablemente no podría competir económicamente con las otras alternativas. Entonces, yo creo que lo que mostró Japón muy claramente es que la verdad es que si somos el espejo de Japón, al otro lado, somos parte del mismo anillo de fuego con volcanes, con fallas sísmicas, fallas geológicas que producen estos sismos cada cierto tiempo, pero además en Chile con más frecuencia de Japón. Y en forma más intensa, no nos olvidemos que el terremoto y el maremoto del 60 fue 9.6, o sea, estamos hablando incluso más intenso de lo que ocurrió hoy día. La verdad es que exponer a la población, y no solamente a la población, exponer la economía nacional que está basada en recursos naturales, que si se contamina, obviamente nadie lo va a comprar, simplemente es una irresponsabilidad política. Habiendo y teniendo el país gran cantidad de recursos, Chile es pobre en petróleo y gas, pero es muy rico en sol, en viento, en geotermia, en agua, etcétera. Entonces, nosotros debiéramos seguir ejemplos de países más parecidos a nosotros, Nueva Zelanda, Austria, Suiza, y obviamente ir hacia una matriz energética en los cuales el gobierno, las autoridades puedan dar seguridad de que es adecuada a la instabilidad geológica, es adecuada a la capacidad científica y tecnológica del país. Entonces yo creo que es lamentable el terremoto de Japón, pero la verdad es que para Chile ha sido absolutamente providencial en la medida en que nos ha dado un juicio de realidad de lo que ocurre con esta tecnología, porque hace 3 meses atrás habían varios que andaban haciendo ya gira por Europa para comprar los reactores y le mostraban a la gente en Chile, el señor Lux o el mismo ministro Goldman decían, esta central nuclear está en la mitad de la ciudad. Entonces la gente, claro, con ese tipo de información empieza a decir poco menos que cualquier cosa. Entonces yo creo que se produce una situación en la cual nosotros tenemos que dimensionar la densidad, lo que significan realmente las políticas públicas, y yo creo que Chile obviamente tiene desventajas estructurales, que es la naturaleza geológica, y además de los sismos, los tsunamis están también anunciados, no tan luego como Japón, pero están anunciados. Y por otro lado, además, cuando tú ves los estudios que se hicieron y se decían, se vamos a poner en la zona norte, que hay menos gente, y lo vamos a poner en la orilla del mar, porque como en el norte no hay agua, tenemos que enfriar esto con algo, lo vamos a poner en la orilla del mar. Y cuando ahora nos damos cuenta de lo que pasa con los reactores a la orilla del mar, que además el Organismo Internacional de Energía Atómica le había señalado a los japoneses de que si los reactores no tenían otro tipo de estructura de protección, no podían estar donde están, porque fallaron las barreras y porque obviamente el sistema de enfriamiento es lo principal para mantener controlada la reacción atómica, y eso falló, y resulta que el segundo sistema falló, y entonces las 8 horas de emergencia los tipos no pudieron conectar el cable, sino que lo vinieron a conectar a los 5 días, y tenemos todo lo que estamos viendo. Ahora, estamos viendo lo principal, que es las explosiones, porque además no se sabía exactamente, aunque la literatura internacional sabía que ese tipo de reactores de la General Electric son fuertes por afuera, porque los norteamericanos los diseñaron para que aguantaran misiles, pero por dentro son débiles. Entonces, cuando ellos empezaron a liberar presión y liberaron hidrógeno, se produjeron las explosiones. Si ellos hubieran sido técnicamente impecables, no podrían haber liberado hidrógeno, porque lo que ocurrió es que hoy día las piscinas de enfriamiento que están de los combustibles gastados que están adentro del reactor, se está filtrando. El cesio 137, el yodo 131 se están filtrando a la atmósfera, y eso es lo que está causando los daños al medio ambiente y a la población. Entonces, tenemos, yo diría que para Chile esto ha sido una clase magistral de cuáles son los inconvenientes de desarrollar este tipo de tecnología acá. Entonces, más bien
no nos vayamos por la vía fácil y livianita, sino que pensemos bien, hagamos bien las cosas, y la verdad es que mientras no se resuelva este problema, yo creo que obviamente hay que hacer lo que decidió el Parlamento, la Cámara de Diputados en sesión especial el día martes, que pidió al presidente Piñera una moratoria en el desarrollo de la energía nuclear. Está muy bien que sigamos con el reactor de La Reina, aclarando qué pasó con la generación de conscriptos que está contaminada, porque tampoco sabemos esa información, qué es lo que está pasando con ellos, aclarando qué es lo que pasó con los reactivos nucleares que dentro de la Comisión Chilena de Energía Nuclear se estaban vendiendo irregularmente, que es lo que dio la evaluación que hizo el gobierno pasado de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. O sea, aclaremos las cuentas en casa también, porque también el programa de aplicaciones nucleares no está funcionando bien. Entonces yo creo que... Aclarando eso, tú dices que había que hacerlo eso. ¿Y qué dirías tú, Gonzalo? Bueno, varias cosas sobre... primero, el caso de Japón. Bueno, me sorprende la explicación tan pormenorizada, porque esa es la que no se ha podido dar, porque hay poca información. Cuáles son las razones de cada una de las explosiones, qué ocurrió con las piscinas, etcétera. Pero aparte de eso, yo creo que un punto hay que aclarar, y con todo respeto a Japón en asuntos nucleares no es modelo de seguridad. Lo primero, precisamente porque le habían dado un consejo de que arreglara eso y no lo arregló. Eso quiere decir que no es modelo de seguridad. Y por ejemplo, hay una cosa muy que yo invito a los lectores a que lo vean. Pero pongan Gonzalo, Jorge Zanelli explora la propaganda nos decían que los japoneses lo habían resuelto. Bueno, yo a las propagandas no le creo, yo le creo los datos duros, y para mí no era modelo de seguridad. Y para Jorge Zanelli, si ponen Jorge Zanelli explora, van a ver una entrevista muy interesante del 2007 donde compara la relación de los trabajadores de las centrales nucleares en Japón con Francia. Y en Japón dice que se entraba y el jefe te daba todas las explicaciones y los otros operarios seguían así, hasta que se los presentaban, ahí se daban vuelta y nadie opina nada salvo el jefe, absolutamente jerárquico. En Francia un desorden completo, estaban explicando el jefe y el operario se decía, no, pero esto lo cambiamos ayer, etcétera, etcétera. Culturas completamente diferentes. Y lo que uno puede inferir es que en seguridad la cultura que resulta es una cultura transversal, inclusiva, de conversación, porque un grupo pequeño no puede ocurrírsele todas las variantes que pueden haber, y por eso los software tienen tanto éxito, porque los software se alimentan con los problemas de todos la gente a todo nivel. Ahora, acá en Chile, yo creo que hay que decir también, porque no podemos mentir si la gente tiene derecho a bajar los documentos. No, lo que se han hecho son estudios prospectivos que esta comisión Zanelli indicó. Yo creo que es muy bueno que estudiemos eso, yo estoy completamente de acuerdo, porque lo que necesitamos son estudios y datos duros y más especialistas. No es posible un país con 15 especialistas en un área que es un área completamente relevante y que tiene estas implicancias para el público, y en eso estará de acuerdo Sara, de que habría que tener 100 doctores en física nuclear, 200 ingenieros, porque es un área muy importante, no solo aunque tengamos nuevos reactores, sino que porque es un área central de la física donde se salen muchas aplicaciones, no solo en la medicina, sino que también en la industria, y que son aplicaciones que van a seguir. Y otra cosa que es interesante decir, no hay ningún estudio encargado por gobiernos o por estados. Yo no vengo a defender ni gobierno ni estados aquí, y tampoco yo no soy promotor de energía nuclear ni tampoco detractor. Entonces a lo mejor estamos más, aquí debería haber un tercero que sea el promotor, porque la defienden súper bien. Yo no si la idea es poder explicarla, digamos, claro, que la gente se haga su propia idea. Pero hay que decir los datos. No hay ningún estudio donde se dijo estudios de sitio, porque precisamente lo que dicen es que el estudio de sitio hay que hacerlo al final. Entonces yo creo que ahí hay una confusión. Gente puede hablar lo que quiera, pero ese no es lo que... El Colegio de Ingenieros tiene un... El Colegio de Ingenieros es exactamente... En los años 70... A eso me refiero. Cualquiera puede hablar cualquier cosa, pero no son los estudios que se venían haciendo. Perdóneme, Endesa estatal de los 70
y está el estudio, tú Sí, lo puedes pero ver en el eso- reactor de la pero Reina, eso- después en la pero universidad. eso fue- Está instalado, tenemos 3 localizaciones y tenemos centrales nucleares instaladas, estudios del Estado, cuando debe ser estatal, tenemos una en la zona central y tenemos otra un Sí, poquito al norte de Santiago y tenemos otra Pero eso es lo que te más digo, al norte. pero eso fue desechado. Bueno, hace pero mucho fue el tiempo. estudio, y fue desechado por razones económicas, en la época en la cual estaba Bruno Filippi en la Comisión Claro, Nacional pero de hoy Energía. día de alguna forma yo entiendo que esto se necesita por otros motivos y me imagino que además las poblaciones se han movido y la gente se ha Exacto, movido si hacia nadie otros va a lugares. creer No, pero en los años Vivi, el 70. Colegio Ingeniero sacó, y con apoyo del Estado también, sacó hace 2 años un estudio de localización de las centrales nucleares. Tú lo puedes bajar del Colegio Ingeniero, te lo puede pasar el Pero ex momento, ministro pero- Togma, y, pero hablemos estaban claro, ubicados en mira, Cuenca. Es que eso es una falta de respeto al Colegio Ingeniero. Un sector del Colegio Ingeniero, el Colegio Ingeniero tiene un sector que es el Departamento de Energía, y un grupo ahí sacó eso nuclear, otro grupo sacó energías renovables no Estaba con convencionales y que eso es mucho con el mejor. timbre al Colegio Ingeniero, tienen que responsabilizarse de las cosas que hacen. Las dos cosas son con Después el timbre del Colegio fracaso Ingeniero. nadie quiere reconocer las No, cosas. las dos cosas son con el timbre del Colegio Ingeniero. El Colegio Ingeniero dice, Germán, tú puedes hablar invítalo acá, y me decía a mí, yo estoy en una situación re complicada porque tengo pronucleares, no nucleares, etcétera. Todos son ingenieros y a todos hay que ponerle el timbre. Eso es, pues. Entonces, para que no digamos, es un sector. Hay Ahora, estudios de digo una localización. cosa, pero ¿hay alguien a cargo de esto hoy día? ¿Este debate está seriamente tomado por alguien? Yo diría que no, y ese es una falta. Yo creo que lo que hay que abrir es que la sociedad civil debata con datos duros y podamos todos conversar de esto, porque como te decía al comienzo, a mi impresión no es el aspecto técnico es totalmente entendible para una persona ciudadano a pie, y lo que es un debate de tipo político, en el sentido de qué país queremos construir, qué energía necesitamos, y ahí yo creo que es bueno no demonizar ninguna energía, ni no ensalzar ninguna energía por sobre otra. Somos un país chico, ¿qué situación queremos? Este es el menú de energía, estos son los peligros de una, estos son los beneficios de ella, y así en cada una, y según eso veamos cómo vamos a resolver esta situación. Porque hay una cosa también yo creo que hay que agregar, esas comparaciones que se hacen, yo por lo menos, a mí no me gustan esas comparaciones que se hacen de países parecidos, porque Austria es un país desarrollado, el otro que nombraste, Nueva Zelanda, es un país desarrollado. Son situaciones completamente diferentes a Chile, y por supuesto ahí hay un plató en el consumo de energía. Los países que están en vías de desarrollo, y hay que nombrar a China. China construye una central de carbón cada una semana y está construyendo una serie de centrales nucleares. Entonces uno podría decir, a mí me gusta el modelo chino, y es el debate que hay que dar. Ahí hay que decir, no, el modelo chino no lo quiero, yo quiero este otro modelo. Hay de todo en el mundo, y si tú quieres salir fuertemente del desarrollo, hay un gap, hay una brecha que hay que pasar en términos de las necesidades energéticas. Si queremos seguir en esta situación, también hay que explicitarlo, en que algunos quedaron bien, otros quedaron mal. Uno podría decir, bueno, mala suerte, usted quedó pobre nomás para siempre, vamos a seguir así. ¿La energía va a servir para producir equidad en el país? Es un punto central. Yo, por ejemplo, digo, si la energía va a ser para 3 o 4 grandes mineras en el norte, y ahí y todos tenemos que pagarle la energía a ellos, aunque sea energía limpia, yo digo no, porque no es un problema si es energía limpia o no, si va a producir problemas o no, es porque no me gusta un modelo de país donde unos pocos se benefician todos por los impuestos eso. de todos, exactamente. Entonces, creo que el debate puesto de si es nuclear, si es eólica, si es mareomotriz o si es geotérmica, no es correcto en este momento ponerlo así. Los elementos técnicos son los que hay que mostrar, y para los elementos técnicos lo que necesitamos es precisamente ese apellido, más técnico, y para eso creo yo que el país debe invertir en tener más gente especialista, porque la verdad que especialistas en energía químicamente puros así no hay, son los de las empresas privadas. Bueno, ahí tenemos una falencia importante. Sara, ¿dónde la gente puede ver de las cosas que tú has estudiado? ¿Tienes alguna página web? Bueno, tenemos una página web que es www.chilesustentable.net, y tenemos otra que se llama Ojo con el Parlamento, en el cual estamos reflejando las discusiones que hoy día se están dando en el Senado y en la Cámara de Diputados, por ejemplo, para avanzar en una matriz energética de 20% de energías renovables al año 2020. ¿Por qué?
Exactamente por lo que decía Gonzalo, que la discusión sobre la matriz energética que el país quiere y de la cual se hace responsable en un país que quiere, sin riesgo, es una discusión política. Y la verdad es que la tecnología no es neutra, porque hay una que es peligrosa y contaminante y hay otra que es renovable y obviamente se puede ir al lado y no tienes que tener policías o militares, digamos, vigilándola. Es decir, cada tecnología tiene sus elementos políticos de control, de renovabilidad o no, de contaminación o no, y por lo tanto esos elementos tienen que ser informados para que la discusión sea una discusión democrática. Bueno, esa es la idea, que la gente pueda hacerse una idea. ¿Dónde la gente puede informarse más, Gonzalo? Porque no hay información, no hay de dónde sacarla y no tenemos cómo la gente pueda leer un poco para que se haga su propia idea y tome la decisión que quiera. Eso es cierto. Mira, yo creo que hay buenos documentos que son muy instructivos en el Ministerio de Energía. Ya. Cuesta medio sacarlo porque están un poco escondidos, hay que hacerse, pero dice presentaciones y dice texto. Yo no soy del Ministerio de Energía, no tengo nada que ver, pero son buenos documentos a mi juicio. Y los otros la otra parte no hay mucho, es verdad. Hay que hacer googlear, poner energía y sale de todo. Estamos al debe en eso. Yo creo que como yo soy de la Universidad de Chile, como Universidad de Chile también estamos al debe, hay un centro de energía, pero que le falta todavía comunicarse con el público, con el gran público. Trabaja en proyectos determinados, pero falta este tipo de programas como el tuyo, de debate, en que haya esa conexión entre el público y los temas técnicos. Bueno, yo quiero agradecerles a los dos, a toda la gente que también ha escrito. La verdad que todo el mundo de alguna manera tiene una posición. La idea aquí es que cada uno se pueda informar un poco más. Hay varias preguntas que quedan en el tapete, a lo mejor vamos a poder entregárselas a cada uno para que las respondan. Vamos a agradecerle como todos los días a Mi Tierra al Sur del Mundo, en Romandía 55. Ustedes ya saben que si cuentan que van de parte nuestra, tienen un buen descuento. Ustedes ya saben, muchachos, siempre nos encuentran aquí a las 3 de la tarde en Vivi.cl. Vamos a darle un tremendo aplauso a nuestros invitados por haber estado hoy con nosotros y ayudarnos un poco más a conocer de esto de la energía nuclear, que desgraciadamente no tenga que pasar en otros lugares para que tengamos que venir a reaccionar nosotros. Infórmense ustedes también, aprendan ustedes también, tengan conocimiento para poder entrar en el debate. Nosotros nos vemos mañana. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias. Esto fue el web show de Vivi Kreuzberger. 60 minutos de simpatía, encanto y buena onda. Nos volvemos a encontrar mañana, siempre a las 15 horas, en www.vivi.cl.